Los cristianos miran con estupor cómo el cristianismo está siendo expulsado de su casa, de la civilización que creó, de Occidente, y se preguntan, ¿cómo pudo pasar esto cuando el cristianismo predica el amor? ¿Y cómo no nos dimos cuenta que íbamos hacia eso? Y hasta se preguntan, ¿cómo es que la Virgen María, que se ha estado apareciendo en la tierra, no nos alertó? Pero la Virgen sí nos alertó, solo que no le hicimos caso y no actuamos con presteza. En este video te voy a contar cuál es la hoja de ruta que está utilizando el enemigo para expulsar el cristianismo de Occidente y cómo fue que no lo combatimos a tiempo como nos había propuesto la Santísima Virgen. En la aparición de Fátima de 1917, Nuestra Señora pidió la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María por parte del Papa y todos los obispos, para que Rusia no esparciera sus errores por el mundo. La consagración no se hizo, por lo menos hasta 1984, y el enemigo comenzó una sutil y larga marcha sobre los valores de Occidente que culminó en lo que tenemos hoy. Ahí se fraguó una fuerza anticristiana que había estado creciendo desde el iluminismo. La hermana Lucía de Fátima dice que el cielo aceptó la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María de Juan Pablo II en la década de 1980, 60 años después del pedido de María, lo que aparentemente concluyó en la caída del socialismo real y la recristianización de Rusia. Pero el comunismo ayornado ya se había apoderado en Occidente de los centros donde se forman los políticos, las élites, las universidades y los medios de comunicación. Ese comunismo ayornado tiene solo una distante familiaridad con lo que proclamaron Marx, Lenin y la Unión Soviética. La revuelta contra el orden constituido hoy se basa en la negación de Dios, la familia y el orden natural. Esa fue la mutación que podríamos haber evitado si le hubiéramos hecho caso a la Virgen de Fátima. Hoy hemos llegado tan lejos en la rebelión como para negar el sexo con que cada persona fue creada y que es inmutable. Estamos en la última fase de la rebelión contra Dios porque es una rebelión contra sus designios básicos y contra la realidad. Las profecías de Fátima se han venido cumpliendo de manera silenciosa sin que nos hayamos dado cuenta. El 13 de junio de 1929, Nuestra Señora cumplió su promesa del 13 de julio de 1917 cuando le dijo a la hermana Lucía: vendré a pedir la consagración de Rusia. Ese día de 1929 María le dijo: ha llegado el momento en que Dios pide que el Santo Padre haga, en unión con todos los obispos del mundo, la consagración de Rusia, prometiendo la paz para el mundo y ahorrarle dolores trágicos por medio de esta consagración. Este pedido se repitió también en agosto de 1931 y en mayo de 1936 el mismo Señor lo repitió ante la falta de cumplimiento del Papa. El incumplimiento se dilató y la URSS esparció sus errores por todo el mundo, a pesar que la nueva Rusia entró en un proceso inverso de recristianización después que cayó el muro de Berlín y el socialismo real. Pero los errores que esparció el comunismo por el mundo abrieron un largo proceso de ascenso de la lógica atea en Occidente al que actualmente tiene sometido. A esto se suele llamar marxismo cultural. Recuérdenlo, marxismo cultural.
Esta ideología comenzó su larga marcha contra los valores de Occidente y del cristianismo en la década de los años 1920, poco después del triunfo de la Revolución Bolchevique de 1917, sin que nos percatáramos. Y este comunismo cultural, hoy disfrazado de liberalismo, está siendo una sutil pero cruel persecución del cristianismo en Europa, Estados Unidos y los demás países de Occidente, salvo Rusia, que ha sido preservada. ¿Y cómo pasó esto? No hay explicación más elocuente que cuando una rana se pone en una olla de agua tibia. Si el cocinero aumentara rápidamente la temperatura del agua, la rana saltaría rápidamente a un lugar seguro. Pero el cocinero inteligentemente aumenta la temperatura de forma gradual, de manera que la pobre rana no se da cuenta que está siendo lenta pero seguramente hervida. Y esto nos sucedió en Occidente. La temperatura fue subiendo de a poco y no nos dimos cuenta. El artífice de este movimiento fue el italiano Antonio Gramsci, que fue un comunista desencantado del socialismo real que se había instaurado en la Unión Soviética. Él consideraba que la clase dirigente rusa había mantenido el control sobre los trabajadores mediante el recurso del terror, pero no había derribado las instituciones occidentales represivas que él identificaba como la civilización cristiana, los valores cristianos. Gramsci era consciente de que la mayoría de la gente no creía en el sistema comunista en la Unión Soviética y que su fe cristiana era el gran obstáculo. Sabía que el mundo civilizado había sido adoctrinado a fondo por el cristianismo durante 2000 años, hasta el punto que la civilización y el cristianismo estaban atados inexorablemente. Entonces argumentó que la única manera de derrocar a las instituciones occidentales que él consideraba represivas, formadas por los valores cristianos, era por lo que él llamó una larga marcha a través de la cultura. Entonces reenvasó el marxismo en términos de una guerra cultural contra los valores de Occidente y en especial contra el cristianismo. De modo que la meta que penetró en las universidades, donde se forman las élites políticas y culturales de Occidente, era descristianizar Occidente, es decir, destruir sus fundamentos religiosos. Gramsci odiaba el matrimonio y la familia, los verdaderos bloques fundantes de una sociedad civilizada. Para él el matrimonio era un complot, una conspiración para perpetuar un sistema perverso que según él oprimía a las mujeres y a los niños. Era, según él, una institución peligrosa, caracterizada por la violencia y la explotación, y decía que era precursora del fascismo y la tiranía. Eliminar entonces el patriarcado fue el principal objetivo, que hoy lo vemos mencionado como tema central en los movimientos feministas. Entonces los herederos de la lógica de Gramsci se esforzaron por feminizar la familia con legiones de madres y padres solteros y homosexuales que servirían para debilitar la estructura de la sociedad civilizada. La creencia que los hombres y las mujeres son diferentes y tienen propiamente roles definidos está siendo reemplazada con la androginia y la creencia heterodoxa de que la homosexualidad es normal. Y por eso las diferencias entre los sexos tuvieron que ser minimizadas, y eso lo vemos que sucede, por ejemplo, en la moda. Por otro lado, estos revolucionarios repetían constantemente que el occidente cristiano era culpable de crímenes genocidas contra cada civilización que se había encontrado a lo largo de su historia y de la opresión histórica de la humanidad. Y por eso se ha extendido la idea de que todo lo malo viene de los hombres blancos cristianos. Este discurso
que te estoy relatando ha penetrado incluso en la Iglesia a través de la teología de la liberación y de la sobrevaloración de las culturas paganas indígenas. Y finalmente, Herbert Marcuse, de gran prestigio en las universidades norteamericanas, dijo que las mujeres son el proletariado cultural que transforma la sociedad occidental. Si las mujeres pudieran ser persuadidas de abandonar sus roles tradicionales como transmisores de la cultura tradicional no podía ser transmitida a la siguiente generación. Y ese es el objetivo que están cumpliendo los movimientos feministas, de construir la familia estable formada por padre, madre y sus hijos. Esta es la larga marcha sobre la cultura que las fuerzas anticristianas emprendieron contra la civilización occidental y cristiana desde la década de 1920 en adelante, y que vino a partir de una mutación del comunismo que se había instalado en la Unión Soviética. La Santísima Virgen bajó a la tierra a prevenirnos de los errores que se iban a esparcir por el mundo a partir de Rusia, pero no le hicimos caso. La Iglesia no consagró Rusia al Inmaculado Corazón de María en tiempo y forma, y por eso se esparcieron los errores del comunismo que mutó. Y esos errores esparcidos están produciendo la expulsión del cristianismo de Occidente. En Foros de la Virgen María hemos publicado un artículo que trata con mucho más detalle todo este proceso de construcción de la civilización cristiana, y el link te lo dejo en la descripción de este video. Y me gustaría saber lo que opinas de este diagnóstico. Y si te gustó este video, por favor compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación para que te lleguen los avisos de nuestros videos.